cómo crear en C++ una clase llamada secomstudent que va a ser derivada de la clase ya existente llamada student. Es decir, secomstudent es la clase derivada y student es la clase base. La clase derivada va a tener algunas propiedades adicionales como las que mostramos aquí, que son el programa favorito de programación, el lenguaje favorito de programación y las líneas de código. Vamos a partir del programa Student Marie o el proyecto Student Marie que ustedes habían descargado de GitHub Classroom, que contenía en esencia tres files: main.c, student.h y student.cpp. Como vamos a añadir una nueva clase, esto yo lo voy a explicar desde CLion, pero en otros IDE el procedimiento es similar. Aquí en CLion uno comenzaría dándole aquí al botón derecho y escogiendo un C++ class. Entonces en esta área le decimos pues que la clase que vamos a crear se llama secomstudent y esto lo que va a hacer es que me va a crear un archivo .cpp y otro archivo .h para esa clase secomstudent. En el .h, como ustedes sabrán, es que va la declaración y en el .cpp va la implementación. Bien, entonces le damos OK. Y entonces, algo chévere de CLion es que se da cuenta de que este proyecto es un proyecto que está siendo trabajado utilizando Git y me ofrece añadir esos nuevos dos archivos a la lista de archivos que se van a someter cuando yo haga el commit. Pues yo le doy que sí, que add. ¿Ok? Entonces vemos aquí que se han creado esos dos archivos, secomstudent.cpp y secomstudent.h. Vamos a entrar al .h, que es por donde usualmente yo comienzo, y vemos que ya nos ha creado, como quien dice, el esqueleto para poner esa declaración. Nos está llamando secomstudent, es una clase, pero entonces algo que él no puede adivinar es el hecho de que esta clase va a ser derivada de la clase student. Así que vamos a escribir de aquí public, le pusimos los dos puntitos, le pusimos public student. Chévere, pues entonces, como nosotros vamos a derivar esta clase de student, más vale que le digamos aquí al principio del file que debe incluir student.h, que es donde se declara esa clase. Si se fijan, cuando puse el include student.h ya dejó de marcarme aquí que tenía como una linecita así virada roja, indicándome que él no entendía ciertas cosas. Pues no, una vez incluimos el student.h ya detectó que esa es una clase que está declarada en ese student.h y ya no nos debe dar problema. Bien, pues vamos a aprovechar y yo lo voy a compilar ya en este punto para ver si no he metido las patas hasta ahí. Pues fíjense, no he metido las patas, compiló de lo más bien. Ok, pues vamos aquí dentro de la clase y vamos a añadirle los data members que añade esta clase secomstudent, que son, vamos a ponerlos private, y uno de ellos era favorite, tipo string, favorite programming language, y el otro era de tipo entero, que era lines of code. Ok, eso lo podemos declarar privados por ahora, a menos que estemos pensando en el futuro crear una subclase de esta clase secomstudent. Pues en ese caso lo que haríamos sería crearíamos esos miembros como protected. Bien, entonces en el área de public por lo menos deberíamos crear un constructor para esta clase, un constructor default. Secomstudent. Ok, ahí tenemos el constructor default de esta clase. Bueno, así que tenemos la declaración de secomstudent. Podríamos entonces proceder a implementar las funciones de secomstudent. Hasta ahora la única que tenemos es esta. Vamos a añadirle otras más, por lo menos un getter y un setter para cada una de los data members nuevos. Un setter de set favorite prog set favorite prog lang. Eso, al ser un setter que va a setear un string, pues debe recibir una referencia a ese string. Entonces es una función void y ya con eso sería suficiente para ese prototipo. Vamos a crear otra función, por lo menos el setter de lines of code, y eso también sería un void set lines of code, y eso va a ser un entero lo que le vamos a pasar ahí.
De hecho, para ser un poquito más explícito sobre qué significa ese string que estamos pasando, pues podríamos llamarle programming language a ese parámetro. Algo así. Ok. Bueno, por lo menos pues tenemos los dos setters, ahora podríamos crear los dos getters. De hecho, los getters, ¿verdad? Lo que van a darnos información sobre los data members, así que eso no pueden ser void. En el caso del getter para el favorite programming language, pues eso lo que nos va a devolver es un string, así que podemos declararlo como string get programming language. Aquí, como soy tan vago, pues lo voy a dar copy paste, y en ese caso no recibe ningún parámetro, no tiene que recibir ningún parámetro, porque lo que va a hacer es que nos va a dar un resultado, y para darnos ese resultado esa función no tiene que cambiar ningún data member, así que por eso la declaré tipo const. Vamos ahora con el getter de las lines of code, get lines of code. Ese no tiene que recibir nada tampoco, y lo hacemos constante porque tampoco tiene que estar cambiando los data members. Bien, y hasta ahora vamos a ver si estamos bien. Build project. Pues todo bien. ¿Ok? Sin embargo, en este punto todavía no podríamos crear ningún objeto de esta clase porque no hemos implementado ninguna de los member functions de esa clase. Chévere. Bueno, pues vamos entonces a implementar algunas de estas cosas. Vámonos a secondstudent.cpp. Se notan que algo chévere de de crearlo a través del menú ese que les mostré es que ya automáticamente este archivo, pues además de este comentario mongo que tiene aquí, ya me ha incluido el secondstudent.h, que es donde está la declaración de secondstudent. Así que ya aquí podríamos comenzar creando el constructor. Ok, ese es el constructor. Es el constructor default que no tiene parámetros. Y entonces, por ahora, yo lo que voy a hacer es simplemente para saber que estamos pasando por este constructor, le voy a poner a que despliegue soy constructor default de ese constructor. Solo porque ahorita les quiero mostrar algo. ¿Sí? Por ahora, eso. Y entonces otra cosa que vamos a aprovechar este constructor default es para asignarle un lenguaje favorito por default, favorite programming language. Le voy a poner que C++ porque ese es el lenguaje favorito de todo el mundo. Y también le voy a poner lines of code, pues le voy a poner 0 como valor así default. ¿Okay? Vamos a guardarlo, lo compilo y hasta ahora todo bien, ¿verdad? Build finish. Ok, vamos a ver primeros detalles que hay que ver con esto de la cuestión de la herencia. Y antes de hacerlo voy a ponerle aquí en StudentCpp, fíjate que me fui a la implementación de la otra clase, y en el default constructor de esa clase le voy a poner una nota para mostrarles algo. Le iba a decir soy el constructor default de student. Bien, lo guardamos, lo compilamos, todo bien. Ok, pues vámonos al main ahora, porque yo quiero mostrarles algo sobre lo que pasa cuando creamos un objeto de la clase derivada. Por ahora vamos a comentar todo esto, porque no me interesa. Y vamos a simplemente que main, lo único que va a hacer ahora va a ser crear un objeto de esa nueva clase. Vamos a llamar C. Un objeto de la clase secondStudentC. Pero fíjate que me lo está poniendo en rojo. Eso casi siempre, por lo menos en CLion, es indicativo de que tengo un error. El error en este caso es que estoy en main y en main no se ha incluido lo necesario para que él entienda dónde está la declaración de esa clase. Así que le doy number include secondStudent.h y ya, ¿verdad? Ya me lo puso en color blanco. Vamos a compilar. Compilo. Aparentemente compiló todo bien. Vamos a correrlo ahora. Y lo que quiero que vean, esto que está aquí es un detalle interesante. Fíjate que lo único que estoy creando es un objeto de tipo secondStudent. Sin embargo, automáticamente
se invocó primero el default constructor de student y luego el default constructor de second student. Eso siempre pasa. C++ siempre hace eso por default. Él dice, bueno, ya que tú estás creando un objeto de esta clase derivada, pues déjame llamar primero al constructor de la clase de la que estás derivando. Y eso es para inicializar todas los data members que corresponden a lo que heredaste de la clase base. De modo que cuando yo estoy creando este objeto de clase secondStudent, pues primero se está invocando el default constructor de student, que es el que me imprimió esto, puedes verlo aquí, y luego se está invocando el default constructor de secondStudent. Bien, eso es un detallito. Entonces, otra cosa que tiene la clase student es que además de tener ese default constructor, tiene otro constructor que recibe algún parámetro. En este caso, pues vamos a decir que yo quiero tener un constructor que pueda recibir un string, y ese string se lo voy a asignar al programming language. Bien. Y entonces lo voy a implementar acá en el CPP. Vamos a crear aquí secondStudent. Ups, le di ahí. secondStudent. Entonces vamos a implementar el... Se fijan que si Lion, una vez detecta que yo he declarado eso en el punto H, pues me ayuda a completar esa función en el punto CPP. Anyway, este es el prototipo, como quien dice, del constructor ese que recibe un string. Entonces vamos a ponerle aquí algo similar para explicarles algo ahorita. Okay, vamos a decir que este me va a decir soy el constructor con parámetros string de secondStudent. Entonces ese parámetro yo lo voy a utilizar para asignárselo a ese data member. Bien, estoy recibiendo eso aquí y se lo estoy asignando al data member llamado favorite programming language. Chévere. Pues vamos a ver lo que pasa cuando creamos, vamos a guardarlo, cuando creamos un otro estudiante, pero en ese caso creamos el estudiante pasándole un string. Vamos a decir que el lenguaje favorito de esta persona sin gusto es Java. Entonces estamos creando el objeto llamado D y le estamos pasando el string Java. Fíjate que otra cosita que hace CLion es que a los argumentos pues te ayuda poniéndole el nombre acá al lado. Eso no es algo que está siendo escrito al file, simplemente una ayudita que te está dando el editor. Anyway, vamos a ver qué pasa ahora cuando compilamos y corremos ese programa. Si es que compila, ¿verdad? Bueno, compiló. Entonces, ¿qué está pasando primero? Estamos creando este estudiante C usando el default constructor. Entonces me salen estos dos mensajes. Recordarán ustedes que se invocaba el default constructor de la clase, se invoca primero el default constructor de la clase base, después se invoca el de la clase derivada. Entonces fíjense lo que está pasando ahora cuando estoy creando el segundo estudiante, el que invoca el constructor que recibe un string. Como quiera se está invocando el constructor default de la clase padre, de la clase base, y luego se está invocando el constructor que recibe un parámetro string de la clase derivada. ¿Okay? Así que si uno no especifica nada cuando está creando los constructores de la clase derivada, por default el C++ entiende que él va automáticamente a invocar el constructor default de la clase base. En el próximo video vamos a ver qué usted puede hacer si usted quisiera que en vez de que se invoque ese constructor default de la clase base, se invocara el constructor que recibe un parámetro de la clase base.